días a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este webinar organizado por la Fundación Ideas para la Paz, Core Woman, FEDesarrollo y la Comisión de la Verdad, en donde vamos a hablar qué pasa cuando las mujeres se unen, relatos de empoderamiento para la equidad y la paz. ¿Qué pasa cuando las mujeres se unen? Pasan cosas maravillosas. A 5 años de la firma de los acuerdos de paz, los retos territoriales para alcanzar la paz persisten. También persiste el trabajo de las lideresas y organizaciones de mujeres en los territorios que promueven a diario los derechos y el empoderamiento económico de las mujeres. ¿Qué hemos aprendido sobre su trabajo? ¿Cómo nos pueden orientar para fortalecer las organizaciones que trabajan con mujeres? En este evento organizado junto a la Comisión de la Verdad, la Fundación Ideas para la Paz, Core Woman y FEDesarrollo, y muy importante con la financiación del IDRC de Canadá, se presentarán los resultados de 2 investigaciones en torno al papel de las organizaciones lideradas por mujeres y su trabajo para promover el empoderamiento económico, sobre todo el de las mujeres sobrevivientes de violencias basadas en género, y la acción colectiva de estas mujeres en el contexto del conflicto armado. Por eso los objetivos de este webinar son, primero, evidenciar las formas en las que las organizaciones de mujeres y las lideresas en el contexto del conflicto armado desarrollan estrategias ante el continuum, y ya vamos a entender un poco más a qué nos referimos con el continuum de las violencias basadas en género, para promover el empoderamiento económico de sus beneficiarias. Otro objetivo es resaltar las experiencias de resiliencia de las mujeres en contextos de alta fragilidad y cómo estos saberes locales aportan a procesos como la implementación del acuerdo de paz. Y finalmente, queremos aportar al trabajo de la Comisión de la Verdad, posicionando las voces y el trabajo de las organizaciones de mujeres en las regiones para el empoderamiento económico de las mujeres y, muy importante, como agentes de cambio y constructoras de paz desde sus procesos organizativos y la acción colectiva que lideran. Por eso hoy tenemos unas muy importantes panelistas. Tenemos primero a Diana Amaya, que es lideresa de la Asociación de Mujeres Campesinas del municipio San Calixto, del norte de Santander, gestora local de la FIP en la estrategia, la incubadora del proyecto Alcanzar la Paz en medio de la fragilidad. También tenemos a Irina Cuesta, investigadora de la FIP, líder de la estrategia de la incubadora del proyecto Alcanzar la Paz en medio de la fragilidad. Tenemos a Girley Velasco Garrido, de la Asociación Mujeres Sembrando Vida en los Montes de María, que es lideresa en el restablecimiento de los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual. Tenemos a Juliana Ramírez, coordinadora del proyecto Costos Laborales de las Violencias Basadas en Género en el contexto del conflicto armado, realizado entre FEDesarrollo y Core Woman. Y finalmente tenemos a Clara Valdés, del Grupo de Trabajo de Género de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. A continuación, y antes de empezar, tenemos entonces las palabras de Federico Burone, director regional para América Latina y el Caribe de la IDRC de Canadá. Federico. Muchas gracias, Susana. Espero que me escuchen y me vean bien, pero lo importante es que me escuchen, así que me sumo a tus palabras en nombre de IDRC de Canadá, dándole la bienvenida, las buenas tardes a todas y todos los participantes, muy especialmente a quienes han tenido la tarea importante de llevar adelante este conjunto de proyectos que tú bien describes. FEDesarrollo, Core Women y la Comisión de la Verdad, con el conjunto de otras instituciones que Susana ha recientemente mencionado. Permítanme también expresar mi reconocimiento a mis colegas de IDRC de Canadá, que han estado muy firmemente involucrados en el diseño, en el seguimiento, acompañando en concreto toda la labor. Me refiero a mis colegas Alejandra Vargas y a mi colega Nick Benequista, quienes han sido, creo que, abogados dentro de nuestra institución sobre la importancia del trabajo que hoy vamos a compartir. Para nosotros es entonces una responsabilidad, pero es sobre todo también un honor estar aquí con ustedes y permitir este avance. Susana describía los objetivos en particular del conjunto de proyectos que hoy en día estamos compartiendo, los resultados que esos proyectos hoy en día nos permiten compartir. Para IDRC, y vuelvo también al trabajo de los colegas que se
que se encargan de ayudarnos a entender, aprender de nuestras inversiones, no tenemos ninguna duda que estamos frente a un trabajo de excelencia que conjuga lo mejor del mundo académico, del mundo de la investigación, con el aporte de otras formas de crear y de movilizar conocimientos, transformándolos finalmente en evidencias para un debate público responsable sobre un tema que, concuerdo con Susana, requiere todavía generar esas condiciones de debate y seguramente nos va a convocar en tiempos futuros en este o en otros aspectos, y espero yo también en algún momento a celebrar justamente el cambio de contexto, el cambio de realidad. Pero en esa fase de transformación es que se inserta este aporte en particular. Para aquellos que conocen a IDRC, saben y seguramente están enterados de que estamos en medio de... Recientemente iniciamos el lanzamiento de nuestra nueva estrategia, la Estrategia 2030. Es una estrategia que nos va a permitir en los próximos 10 años dar continuidad a trabajos como el que hoy en día estamos compartiendo en cuanto a resultados. La dimensión, hemos identificado dos grandes desafíos globales para continuar nuestro trabajo: el desafío que nos presenta el cambio climático y el desafío que nos presentan las crecientes desigualdades, incluyendo las inequidades enfrentadas por mujeres, niñas y poblaciones marginalizadas. Estos dos temas globales son considerados las barreras más significativas que hemos identificado para el progreso de nuestros países a nivel global. Por esa razón, hoy estoy aquí agradeciendo esta oportunidad para aprender, compartir este evento, pero sobre todo aprender. Y tal vez también, como intenté decir en esas primeras palabras, expresar nuestro compromiso con este diálogo, nuestro compromiso con el diálogo responsable que creo que estamos dando en esta instancia, pero también nuestro compromiso a aprender, entender y dar continuidad a las interrogantes que seguramente el trabajo de hoy nos permita identificar. Nos deseo un muy cordial y un muy provechoso intercambio. Regreso a ti, Susana, para avanzar ya con el evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico, y también un agradecimiento muy grande a Lady García y Alejandra, con la que veníamos soñando con este proyecto. Yo creo que hablo también por Irina, con este proyecto hace más de 2 años, que hoy empezamos a ver los resultados, y también para decir que en el caso de nuestro estudio sobre empoderamiento de la mujer y las relaciones de violencia basadas en género, este es el primero de 4 estudios que estamos publicando. Entonces, agradecerle una vez más a la IDRC, al apoyo para realizar estos importantes estudios. Y antes de comenzar, también importante que sepan que tenemos un hashtag, que es hashtag Mujeres se unen, para que compartan lo que estamos diciendo en Twitter, en todas las redes sociales, y que pueden hacernos preguntas a través del live, porque al final vamos a tener en la sección de Q&A, y me van a pasar las preguntas que estén en Facebook para poderle hacer las preguntas a nuestros panelistas. Entonces, ahora iniciamos con la síntesis de resultados de las investigaciones de la Fundación Ideas para la Paz, que durará entre 15 y 20 minutos. Quisiéramos entrar en materia sobre lo que ha hecho la FIP. Durante año y medio ha desarrollado una estrategia llamada La Incubadora, con lideresas de Urabá y de Catatumbo, donde reflexionaron sobre los desafíos de la paz y las experiencias de las organizaciones locales. Para que les cuenten los resultados de esta investigación, le doy la palabra a Irina y a Diana, quienes nos contarán sobre los hallazgos de este proceso. Cada una va a tener 5 a 7 minutos de presentación. Irina Cuesta va a presentar los hallazgos de la incubadora, y Diana las experiencias de la iniciativa de paz de las mujeres en contexto de fragilidad. Irina. Bueno, muchas gracias, Susana. Un saludo a Federico y a la IDRC, que sin duda ha sido pues, un gran aliado para la FIP en toda esta intención de combinar la investigación, pero también la acción
y en la contribución al debate público, no solo en temas de paz en Colombia, sino también de equidad de género. Como parte de esas discusiones con el IDRC hace ya unos años, empezamos unos trabajos en torno a las violencias de género, pero también el rol de las mujeres en la construcción de paz, en particular en territorios priorizados para la implementación del acuerdo de paz en Colombia. Y fue allí que empezamos con la idea de crear una incubadora para construir paz en estas regiones. Y empezamos desde de cómo podría ser la idea de una incubadora, qué incubaríamos en temas de paz y equidad de género en estas zonas del país. Y hoy, pues año y medio después, estamos con una idea más avanzada de esta iniciativa, pero sobre todo con unas reflexiones desde las voces de las mujeres y las lideresas que continuamente construyen paz en regiones como el Urabá y el Catatumbo. Cuando uno menciona qué se imaginan las personas con una incubadora, pues son muchas las ideas que llegan, ¿no? Desde un bebé, desde una plantita creciendo, desde algo que no está muy terminado y debe potenciarse para que crezca. Y un poco lo que nos imaginábamos nosotros con el IDRC cuando empezamos a hablar de paz y de acción colectiva, era cómo rescatábamos esas experiencias y esas semillas de paz que ha habido en las regiones, pero que por alguna razón, por los contextos, por la reconfiguración de las violencias y el conflicto, pues a veces no pueden potenciarse de una manera, digamos, importante. También porque pensamos que a este punto de la implementación del acuerdo de paz hay muchos desafíos locales y regionales, pero asimismo las oportunidades y las soluciones están en lo local y lo regional. Y es allí donde las mujeres pues han cumplido un rol importante no solo ahora, sino históricamente en el afrontamiento de la fragilidad y de las vulnerabilidades en este país. Yo les voy a hablar entonces, en particular desde las reflexiones de estas mujeres, quiénes son ellas, si me ayudan con la presentación. Ellas son un grupo de casi 70 lideresas que se juntaron a la incubadora y que durante año y medio estuvimos reflexionando qué es hacer paz en lo local, qué desafíos enfrentaba el acuerdo de paz, pero sobre todo por qué es importante la equidad de género cuando hablamos de estos temas. En el Urabá antioqueño y en el Catatumbo no son nuevas las experiencias de resiliencia y de acción colectiva, han sido casi que una constante, así como también ha sido una constante la violencia y el conflicto armado. Cuando pensamos en estas regiones, generalmente pensamos en que son contextos vulnerables o frágiles. Y allí una lideresa nos explicaba, pues, qué es eso de ser frágil y qué es eso de vivir en un contexto de vulnerabilidad. Siguiente, por favor. Y lo explicaba de una manera que queremos justamente resaltar hoy. Y es que algo frágil efectivamente es algo quebradizo, algo que se puede romper, pero muy importante es que es algo que aún no está roto y es algo que se puede reparar. Y con la incubadora quisimos recoger justamente qué es eso que se puede reparar en estas regiones y cuáles son los puntos de apalancamiento para hacer esas reparaciones y construir paz y desarrollo territorial acompasado con la implementación del acuerdo de paz. En este sentido, en estas regiones se enfrentan muchos desafíos y parte de nuestros hallazgos apuntan a cuáles son esas vulnerabilidades y esas fragilidades, desde la violencia, desde modelos de desarrollo que están en tensión, como en el caso del Urabá, hasta una condición de frontera y migración que ha entrado también a jugar dentro de la implementación del acuerdo de paz. Parte de estos hallazgos los hemos compartido a través de nuestras redes sociales, en nuestros informes que van a quedar por allí durante este evento para que se puedan consultar. Si algo está roto y está frágil, pues ¿qué se han inventado un poco las mujeres cuando se unen e intentan desarrollar iniciativas colectivas? Siguiente, porfa. Ellas lo describían más o menos de esta manera, y es que la resiliencia y la resistencia implica cualquier ámbito de la vida de las personas en estos lugares y sobre todo la participación y el hacer parte de su comunidad incluye procesos de incidencia en lo cotidiano y en lo político. En particular, nosotros encontramos varias formas en que estas mujeres y comunidades han hecho frente a la fragilidad. Una forma o un mecanismo muy importante ha sido la capacidad de interlocución con autoridades locales en procesos de conflictividad social. Y eso creemos que es un elemento que puede potenciarse desde lo local. Un segundo elemento es el conocimiento y saberes que hay alrededor de lo productivo y lo económico. Un gran desafío en estas regiones ha sido cómo potenciar economías solidarias, por ejemplo, desde lo local.
en las organizaciones de mujeres en gran medida, pues hay unas respuestas para esto. En la pandemia fue muy evidente que el acceso a la justicia y la comunicación entre comunidades estuvo de manos de las mujeres, quienes además incorporaron nuevas tecnologías para el desarrollo de este tipo de estrategias. La atención de violencias de género en parte, y Core Woman lo ha estudiado también, pues quedó en manos también de organizaciones de mujeres en estos contextos. Para las mujeres construir paz tiene que ver con su vida diaria, y justamente esos roles que ellas han adquirido en la gestión colectiva es lo que insistimos desde la incubadora que es necesario ver. ¿Qué se puede hacer entonces y por dónde podemos empezar? Y allí las dos últimas reflexiones, siguiente diapositiva, y es cómo podemos empezar a potenciar esos procesos. Nosotros creemos que primero hay unos procesos que vienen desde hace años, como lo decía esta mujer líder del Urabá antioqueño. Por el acuerdo de paz no es la primera vez que hay procesos colectivos. Ya desde los 90 y si se quiere desde antes ha habido hitos que han potenciado esos procesos organizativos. Pero sin duda, como lo dice otra mujer en el Catatumbo, se necesita generar una discusión sostenida y se necesita que eso tenga una capacidad de visibilizarse, pero también de potenciarse paulatinamente. Una conclusión importante de nuestro proceso, para darle la palabra a Diana y que nos cuente más cómo esto se ve en territorio, pues es que si bien las mujeres pueden tener un proceso de agencia importante, nos pueden aportar todas estas reflexiones y aprendizajes sobre cómo construir paz en lo local, debemos trabajar sobre los contextos en los cuales ellas son agentes y son lideresas. Si no transformamos también esos contextos, esas labores de liderazgo, como lo estamos viendo en Colombia, pues van a seguir estando amenazadas y van a seguir estando vulneradas, y este capital social que tenemos en territorio, pues no lo vamos a poder potenciar lo suficiente. De allí que la agencia de las mujeres y que las mujeres se unan es importante, pero también es importante que se unan y ejerzan su agencia en contextos favorables para la equidad de género. Y esto implica no solo trabajar con mujeres, implica trabajar también con comunidades. Yo quisiera que Diana entonces nos siguiera contando en territorio y desde la experiencia de ellas en San Calixto, norte de Santander, cómo es construir paz y qué pasa cuando ellas se unen en medio de un contexto como el del Catatumbo. Hola. Hola, mi nombre es Diana Patricia Maya Galvis. Le doy las gracias por esta invitación y para mí es un grato anhelo explicar desde nuestro territorio cómo se vivió esta experiencia con el proyecto La Incubadora Construyendo Paz frente a la fragilidad que vivimos cada día dentro de nuestros territorios. Creo que la mejor experiencia que hemos tenido como lideresa, como incluso también como gestora local dentro del proyecto, fue ese impacto que dejó dentro de nuestras organizaciones, crear como ese vínculo, como entre las dos regiones, como dar nuestras experiencias a través de este proyecto de la incubadora, donde logramos mostrar esas acciones a través de círculos de diálogo, a través de experiencias de cada región, como en el Urabá, como en el Catatumbo, donde las mujeres de nuestra región mostramos como ese empoderamiento a través de este proyecto, donde mostramos a muchos gestores locales, a muchos actores que existen en nuestro territorio, la principal problemática que vivimos en el marco del proceso de paz y en el marco también de la violencia de género. Creo que eso fue una experiencia totalmente, inexplicable, porque vivirlo aquí desde el territorio, hicimos espacios de intercambio a partir de las experiencias de cada región, y donde buscamos y construimos esa fortaleza para que nuestras organizaciones se sientan empoderadas en todos los espacios que nos brindan desde el proceso de paz. Y creo que la incubadora fue una semillita más para que nosotras nos fortalezcamos y damos a entender que
somos muy fuertes a pesar del conflicto que vivimos en nuestra región y que este es un paso más que hemos dado a través del proyecto La Incubadora. Gracias, gracias Diana y gracias Irina por compartirnos esta experiencia. Entonces, a continuación, vamos a tener la síntesis de resultados de la investigación de Core Woman y FEDesarrollo. Vamos a tener el mismo esquema, entonces durante 5 a 7 minutos vamos a tener la presentación primero vamos a ver un video, perdón, después vamos a tener la presentación de Juliana Ramírez, que va a hablar del papel de las organizaciones en el empoderamiento económico de las mujeres sobrevivientes en el marco de un continuum de violencias basadas en género, y después vamos a tener a Girley Velasco nos va a comentar sobre la experiencia de la Asociación Mujeres Sembrando Vida, apoyando el empoderamiento económico de las mujeres víctimas de violencia en El Salado. Entonces vamos primero con el video. Es un video que realizamos con un resumen de los resultados de este estudio, con voces, imágenes de las protagonistas, de las personas, de las organizaciones que participaron en el estudio y también en el componente de fortalecimiento de habilidades. Bueno, pasemos al video. Además de las violencias por parte de un integrante de su núcleo familiar, en los territorios afectados por el contexto del conflicto armado, miles de mujeres fueron víctimas de violación en grupo, prostitución forzada, acoso sexual, trabajo doméstico y sexual por miembros del Ejército Nacional, la guerrilla, los paramilitares y otros grupos armados. Entre 2010 y 2015, se estima que el 18.4% de las mujeres en los 142 municipios en Colombia, con presencia de guerrillas y paramilitares, fueron víctimas de diferentes actos de violencia sexual. Desde Core Woman y FEDesarrollo, y con la financiación del IDRC de Canadá, realizamos un estudio para comprender la relación entre el continuum de violencias basadas en género en el contexto del conflicto armado y el empoderamiento económico de las mujeres. En la investigación participaron lideresas y beneficiarias de 10 organizaciones de mujeres en diferentes territorios del país afectados por el conflicto armado, como los Montes de María, INSA en el Cauca, el Chocó, Putumayo, entre otros. La complejidad de las violencias basadas en género y sus afectaciones se entiende desde el concepto de continuum. El continuum se refiere a los diferentes tipos de violencias: desplazamiento, pérdida de tierras, violencia física, sexual, psicológica y económica que han sufrido muchas mujeres a lo largo de toda su vida, ejercidas por familiares, parejas y o actores del conflicto armado. Esto se traduce a una circularidad de las violencias y continuidad a lo largo de la vida por diferentes actores. Mi mamá vivía con mi papá, mis hermanos. Lo único que teníamos ahí más que todo por parte de mi papá eran los maltratos. También vivimos un desplazamiento. A los 10 años siguen habiendo maltratos, abusos sexuales. A los 12 años hubo otro desplazamiento. 13 años fue cuando conocí el papá de mis hijos, me junté a vivir con él de 13 años. Pues ahí tenía pareja, tenía maltratos, abusos económicos, sexuales, emocionales, todo tipo de violencia. A los 15 años viví otro desplazamiento, en total han sido 3 desplazamientos los que he vivido. Estas violencias generan consecuencias psicológicas y económicas diferenciales para las mujeres, reproduciendo el continuum. Fui víctima de violencia sexual por muchos paramilitares. Tocó salir, nos fuimos a una ciudad donde prácticamente no teníamos nada. Dejé de estudiar, mis estudios se quedaron. Ahí a los 15 años empecé a trabajar. El continuum de violencias basadas en género tiene consecuencias sobre el empoderamiento económico de las mujeres. Por un lado, limita el acceso a recursos como la educación, las tierras o el apoyo familiar, por lo que algunas mujeres deben empezar a trabajar desde muy jóvenes, limitando su acceso a recursos cruciales
para salir de una relación abusiva. Y habían unos grupos insurgentes, reclutaban los jóvenes de ahí, de ese colegio. Me vi obligada a salirme de ese colegio y me fui para Turbo y allá me quedé como 2 años. A la edad de 18 años ya tenía marido, tenía 2 hijos, peor todavía, violencia intrafamiliar, violencia sexual, y con ese miedo de quedarme sola porque ya tenía un bebé y estaba embarazada. Por otro lado, estas relaciones abusivas afectan sus ingresos, su productividad e incluso la probabilidad de tener un trabajo estable. No he podido económicamente pues pararme firme, digámoslo así, porque todavía sigo por ahí ganándome uno que otro día de trabajo, no he podido tener un empleo digno ni fijo y por mi edad pues menos. Las organizaciones de mujeres en territorios afectados por el conflicto armado tienen un rol central promoviendo el empoderamiento económico de las mujeres sobrevivientes de violencias basadas en género. Hay ejercicios de producción como parcelas de manera colectiva, huertas colectivas, panaderías, tiendas comunitarias y criaderos de pollos y de gallinas ponedoras, que son ejercicios de economía social y solidaria que les permiten a las mujeres ganar en empoderamiento y autonomía económica. Las organizaciones son un recurso social para las mujeres que están pasando por situaciones de violencias o están haciendo un proceso de sanación, a la vez que facilitan el acceso a otros recursos como préstamos, máquinas de coser, formaciones, acompañamiento psicosocial o formación sobre sus derechos. La Asociación Sueños del Mañana de Florencia, Caquetá, elaboró y vendió 1000 tapabocas y 100 fuegos de sábanas. Las organizaciones de mujeres promueven los procesos de agencia colectiva, ya que crean espacios para que las sobrevivientes se unan para lograr su autonomía económica mediante proyectos colectivos. Es importante reconocer los costos económicos de las violencias basadas en género en el contexto del conflicto armado y cómo afectan el proceso de empoderamiento de las mujeres. El proceso de empoderamiento económico de las sobrevivientes no es solo un proceso individual, también es colectivo. Por esto, es muy importante reconocer el trabajo de las organizaciones de mujeres en territorio y fortalecer sus habilidades y procesos para acompañar el empoderamiento económico de las mujeres sobrevivientes. Bueno, entonces ya este video nos da a entender un poco más sobre el estudio que venimos desarrollando desde hace más o menos 1 año y medio, en donde, bueno, entró COVID. Estamos muy orgullosas de este estudio y a continuación tenemos a Juliana Ramírez, que nos va a hablar del papel de las organizaciones de mujeres en el empoderamiento económico de las sobrevivientes del continuum de violencias, y Gilly Velasco, que nos va a hablar sobre la experiencia de la Asociación de Mujeres Sembrando Vida, apoyando el empoderamiento económico de las mujeres en El Salado. Juliana Ramírez. Hola Susana, buenas tardes a todas y a todas las personas conectadas al evento. Estoy muy contenta este día de presentar estos resultados que teníamos muchas ganas, y además de que podamos hacer este evento con la FIP. Escuchando ahorita a Irina y a Diana, pensaba en todos los puntos que tocamos en común. Como decía Susana, permiso, voy a compartir pantalla. Hoy vamos a concentrarnos en una parte de nuestro estudio. El estudio, como pudieron ver en el video, es un poco más amplio, y este video fabuloso porque resume, pues finalmente queríamos entender mejor la relación entre las violencias basadas en género, el contexto del conflicto armado, por ende el concepto del continuum, que ahora voy a hablar de esto un poquito, y el empoderamiento económico de las mujeres. Una de las preguntas de nuestro estudio era acerca del rol de las organizaciones de mujeres en el empoderamiento económico de las sobrevivientes de violencias basadas en género, y esa pues es la que hoy nos convoca. Voy a partir solamente por precisar en 2 temas conceptuales que en este estudio son centrales. El primero, como ya lo hemos mencionado, es que sí enfatizamos en la necesidad de hablar del continuum de violencias basadas en género, porque este concepto recoge la complejidad de lo que sucede en el contexto del conflicto armado.
Como decíamos en el video, las violencias a las que las mujeres se han visto expuestas en estos territorios son complejas, se relacionan entre ellas, por eso hablamos de una circularidad, y les suceden a lo largo de la vida, de toda la vida, perpetradas por diferentes actores. Finalmente esto hace que para las mujeres existan unas consecuencias psicológicas y económicas diferenciales que además las sitúan en unas posiciones que las exponen a mayores violencias, y así se alimenta el continuum, ¿no? Entonces, dentro del esfuerzo por romper con este continuum, empezamos a buscar qué sucede con las organizaciones. Olvidé mencionar al inicio que las organizaciones que participaron en este estudio son 10 en total, están en diferentes partes. Hoy afortunadamente Girley nos acompaña para hablar de parte de una y para mandarle un saludo a todas las organizaciones que hicieron todo esto posible. Una segunda parte conceptual muy importante para entender lo que voy a resumir es que nosotras entendemos el empoderamiento económico a partir del marco conceptual de Naila Kavier, que es una economista que ha trabajado mucho desde la economía feminista en el empoderamiento, y este marco conceptual propone entender el empoderamiento como un proceso que consta de 3 dimensiones. La primera es el acceso a recursos como una precondición para las mujeres. Los recursos pueden ser materiales, no materiales, ya veremos algunos ejemplos, pero finalmente son una precondición para que las mujeres puedan desarrollar su propia agencia. También dentro de este marco, la agencia se entiende como la capacidad de las mujeres de tomar decisiones estratégicas para sus vidas, decisiones que les permitan a ellas alcanzar unos resultados que les ofrezcan un mayor bienestar o logren transformar las situaciones de inequidades, por ejemplo, en las estructuras de género. Es muy importante también para nuestro estudio que quisimos poner la lupa sobre lo colectivo. Muchas veces este marco se estudia desde una visión muy individual, algo que también ha sido muy criticado, y nuestro interés era entender también lo colectivo como jugaba un papel dentro de este proceso. O sea, cuando sucede el continuum de violencias, las mujeres se les afecta el proceso de empoderamiento económico, y además qué sucede para ese proceso de empoderamiento cuando se encuentran con los aspectos colectivos, que en este caso es el trabajo que hacen las organizaciones de mujeres. Por eso proponemos entender el rol de las organizaciones de mujeres en tres dimensiones. La primera es que ellas mismas representan un recurso para las mujeres. Este recurso puede ser en sí mismo el recurso social por el apoyo que reciben, pero también facilitan el acceso a otros recursos. En segundo lugar, ya ahorita voy a mostrar algunos ejemplos, pero en segundo lugar, las organizaciones promueven que las mujeres puedan desarrollar su agencia individual. Y por último, las organizaciones promueven lo que llamamos la agencia colectiva, que ya es lo que sucede cuando un grupo de mujeres se unen en torno a una meta común para aumentar su autonomía económica, su bienestar económico, y trabajan para alcanzar esa meta. Estos dos últimos, por supuesto, se retroalimentan en la medida en que esos ejercicios colectivos también se convierten en un factor que promueve la agencia individual, que a su vez fortalece también los procesos colectivos. Como no tenemos mucho tiempo y ya presentamos el video y tenemos a Girley, yo solamente voy a usar un ejemplo para resumir esto que acabo de decir, y es el caso de una de las organizaciones que participó en la investigación. Es la Asociación de Mujeres por INSA en el Cauca. Ellas aparecían en el video. Son un grupo de mujeres campesinas que llevan trabajando casi 20 años o 20 años, y que se unieron en principio pues para trabajar en el empoderamiento de la mujer campesina, y voy a destacar de todas las líneas de trabajo que hacen uno, y es las metodologías para crear unos grupos de ahorro y crédito. Inicialmente eran solamente para mujeres, que les permitían a ellas acceder por primera vez a un recurso económico que nunca habían manejado. Por las normas del contexto social en el que viven, pues no era común que las mujeres campesinas manejaran sus propios recursos, ¿no? No solamente trabajaron en la parte productiva o el acceso a... También tienen pues algunos ejercicios productivos, como decía Alex en el video, pero no solamente trabajaron en este caso que quiero mencionar, el acceso a crédito, sino también la formación en derechos de mujeres, en violencias basadas en género, entre otras.
Entonces, ¿qué vemos con esta organización? Vemos finalmente que, y esto salió mucho en la investigación, las mujeres demuestran la importancia de contar con estos espacios como un espacio social y de apoyo que para las mujeres que están atravesando o han atravesado violencias de género es crucial, porque es un lugar para el restablecimiento psicosocial, para la resiliencia, entre otras. En segundo lugar, pues favorece el acceso a otros recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el acceso a información o a un préstamo o las capacitaciones hace que las mujeres puedan tener un recurso como precondición para su propio empoderamiento, ¿no? Entonces, ahí pasamos a la segunda dimensión, que era promover la agencia individual. Un ejemplo muy sencillo que nos daban de esa organización era el caso de mujeres que por primera vez podían elegir la ropa interior que ellas compraban en lugar de que fueran sus maridos que se las compraran, porque tenían el recurso para hacerlo o podían decidir si querían invertirlo en la cocina, que es el lugar en el que más tiempo pasan, ¿no? Entonces eso a su vez cambia como ellas se ven a sí mismas y ahí sucede algo muy importante. Y por último, pues las organizaciones, entonces cuando las mujeres cuando ya encuentran que esto puede suceder, empiezan a abrir otros nuevos grupos de ahorro y crédito, ya no se vuelve uno, de hecho a la fecha ya hay más de 50, en las que empiezan a establecer sus propias metas y van más allá, ¿no? Entonces ya tienen una panadería, ya tienen una huerta, ya tienen otras cosas. Muy importante decir, y lo encontramos en las organizaciones que vimos en este proyecto, que un aspecto diferencial es que incluyen las estrategias psicosociales. No se ve solamente lo productivo, se entienden que las necesidades de las mujeres que han enfrentado las violencias de género necesitan también algo psicosocial. Ya para cerrar, decir que además, como decía Irina, y recojo mucho esa necesidad de mostrar que las mujeres permiten entonces generar un cambio no solo en ellas, sino en sus entornos familiares y comunitarios, porque favorecen el cambio de normas sociales. Y ya con eso cierro, le dejo a Girley para que nos comente un poco del caso de Mujeres Sembrando Vida. Un saludo, Girley. Buenas tardes para todas y todos. Juli, gracias por darme la palabra, pues has hecho un resumen excelente. Entonces yo le agrego a esto, pues, y me hago como mi presentación. Yo soy Girley Velasco Garrido, representante legal de la Asociación Mujeres Sembrando Vida, todas víctimas de violencia sexual de la masacre del Salado y de los Montes de María. Sí, por lo menos nosotras que hemos vivido la violencia en carne propia desde los 14 años, a esa edad una está como pensando solo en los estudios, en graduarse, llegar a ser una profesional para tener un empleo digno y no depender tal vez de otra persona. Pero a raíz de toda esta violencia que nos tocó vivir, de esta guerra absurda, como yo la llamo, se vieron truncadas muchas cosas. Los estudios pasaron de ser lo más importante o de ser la prioridad, pasaron digamos, a otro lado, quedaron a otro lado. Muchas de las mujeres que hacemos parte de la Asociación Mujeres Sembrando Vida, a duras penas terminamos el bachillerato y por tanto, pues no tenemos un empleo digno. Las hojas de vida, cuando nos piden hojas de vida, pues lo primero que nos resaltan es eso. Entonces, con toda esta necesidad que vivimos las mujeres, nace la Asociación Mujeres Sembrando Vida con una razón social, primero, apoyar a todas las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual o violencia intrafamiliar acá en los Montes de María. Pero veíamos que bueno, ya vemos 10 mujeres en el momento, pero ¿cómo vamos a hacer para salir adelante? Todas madres cabeza de hogar, y decíamos, no podemos seguir porque no tenemos los recursos para seguir o para movernos a los diferentes espacios donde nos están invitando. Eso era como una de las cosas de los obstáculos que veíamos. Entonces, como para contarles un poco la experiencia de Mujeres Sembrando Vida, nace la idea de empezar a hacer sábanas, a hacer cortinas, a hacer cojines, y es desde ahí donde logramos dar ese paso adelante y tenemos nuestra sede y tenemos también
nuestro taller de costura, en el cual hemos apoyado a muchas mujeres de las veredas, porque si nosotras que estamos, digamos, en la parte urbana, sentimos tantas necesidades, las mujeres de las veredas sí que lo viven. Son mujeres que dependen de lo que los esposos les den, son mujeres que aparte de que ejercen un trabajo fuerte, porque son las que se combaten con todo lo de la casa, por lo menos cuando los esposos están en el campo cultivando, ellas son las que se dedican también a apoyarlos a ellos, acompañarlos en trabajar la tierrita, pero ellas no tienen esos recursos, entonces dependen de lo que ellos les den, y lo que nosotras hemos visto desde el acompañamiento que hacemos, desde la Asociación Mujeres Sembrando Vida, es ahí cuando crece más la violencia intrafamiliar, porque ellas tienen que estar pidiéndole a sus esposos para comprarse un champú, para comprarse una crema, para comprarse su ropa interior, y en muchas ocasiones los esposos no les gusta, y es desde ahí donde empieza también esa violencia, y esa violencia fuerte. Entonces, nosotras como organización, pues tenemos nuestro taller en el cual los recursos que nos quedan con las ganancias, pues tenemos nuestra tesorera, tenemos nuestra caja menor, y con eso hemos podido también salir adelante, hemos podido apoyar a otras mujeres. Yo aprovecho también este espacio para resaltar el trabajo que hemos hecho con Core Woman. Hemos aprendido pues muchas cosas que en realidad nosotras las teníamos ahí como no le dábamos como la mayor importancia, pero hemos obtenido recursos que podemos decir que son favorables para nosotros. Cuando hablo de recursos, no son recursos económicos, sino herramientas para poder seguir trabajando, herramientas para seguir acompañando a estas mujeres que de una u otra forma se han visto afectadas por esta violencia. Nosotras voy no sé si todavía tengo un tiempito, no sé cuánto tiempo tengo, pero por lo menos nosotras desde la asociación, como les venía contando, hacemos sábanas, hacemos cojines, también hacemos cortinas, hacemos mochilas, pero aparte de eso, hacemos comida, hacemos rifas para tener esos recursos y para poder sostenernos nosotras, porque pagamos arriendo, porque somos madres cabeza de hogar, porque la familia depende de nosotras, y la asociación también necesita recursos para seguir, y también para poder seguir acompañando a estas mujeres, principalmente las mujeres de las veredas. Y bueno, es como lo que desde la asociación Mujeres Sembrando Vida hacemos, y esto también nos ha permitido poder seguir brindándole acompañamiento a las mujeres en todo el tema de la activación de ruta cuando son víctimas de violencia sexual o violencia intrafamiliar. Era como eso la experiencia que yo les puedo compartir. Yo tenía como una fotico que me hubiese eso. Este es el trabajo que la Asociación Mujeres Sembrando Vida hace. Este es nuestra pequeña sede acá en los Montes de María, en el Carmen de Bolívar. Aquí estamos haciendo muñecas, también hacemos muñecas, se me escapaba decirle, estas muñecas tienen una historia de vida un poco impactante, pero que a la vez también nos ha podido ayudar para salir adelante y para sanar un poco el dolor. Esta muñeca se los voy a resumir porque hemos hecho este trabajo, y es que por lo menos esta muñeca logramos una niña de 5 años, fue víctima de violencia sexual, y cuando nosotras fuimos a rescatarla, la niña tenía una muñeca en sus brazos y que nunca la soltó. La llevamos al hospital, estuvo internada 1 mes y estuvo con su muñeca. Los médicos intentaban quitársela y ella decía que no, que le dejaran su muñeca. Entonces nosotras desde ahí, ya eso hace 10 años, nosotras desde ahí decidimos hacer esas muñecas con un poco las características de la muñeca de la niña, y es así como le pusimos el amor y le pusimos las ganas. Y bueno, hacemos también muñecas. Ahí están las chicas de Mujeres Sembrando Vida en nuestra pequeña sede, con las máquinas, con las telas, y ahí están construidas las muñecas.
Muchísimas gracias, Girley, por estas historias y hemos seguido muy de cerca lo que hace Girley, lo que hace su organización, lo que hace las mujeres que participaron en este estudio y en, en el programa de fortalecimiento. Entonces, gracias por tu participación, gracias por tu aporte a las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género, en este caso en temas también económicos. Bueno, entonces ahora vamos, creo que estamos bastante bien de tiempo. Ahora vamos a pasar em, al, a los comentarios de la Comisión de la Verdad. Vamos a escuchar a Clara y Clara va a hablar de la importancia de hablar de las resistencias y de las transformaciones lideradas por las mujeres, acciones particularmente que han liderado las mujeres para transformar factores de persistencia del conflicto y avanzar en la no repetición. Y algo también muy importante que es parte del aporte que tienen estos dos estudios a la Comisión de la Verdad es que muchas veces se ha hablado mucho de, pues obviamente del desplazamiento, de la desaparición forzada, pero no tanto de temas de la acción colectiva de las organizaciones de mujeres y tampoco del rol que tienen estas organizaciones en el empoderamiento económico y mucho menos de cómo el contexto del conflicto armado ha afectado aumentado las violencias basadas en género y a su vez ha tenido implicaciones económicas en las mujeres. Este es un tema que ha sido muy invisibilizado, entonces trabajar con la Comisión de la Verdad en este estudio ha sido un honor y poder aportar al esclarecimiento de la verdad. Clara, todo tuyo esto. Muchísimas gracias a la FIP, a Corwoman y a FEDesarrollo por este importante aporte. Bueno, les hacemos extensivo un saludo también de parte de la comisionada Alejandra Miller y Salomé Corrales, quien ha un trabajo de género que venimos haciendo con muchísimo ahínco, trabajando el tema del continuum de violencias. Es para nosotras un gusto también recibir estas historias, tanto del Catatumbo como las mujeres del Salado y todas las demás compañeras que han estado de manera permanente contándole al país cuáles han sido sus procesos de afrontamiento, sus resistencias, sus agencias, su proceso de empoderamiento y cómo juegan un papel relevante en el aporte a la verdad del país. Entonces, inicialmente, pues agradecemos todo este proyecto de la incubadora Construyendo Paz. Fue muy emotivo escuchar a Diana cómo estas experiencias pues han fortalecido a mujeres de su territorio. Escuchar también a Girley en la experiencia de la Asociación de Mujeres Sembrando, cómo los procesamientos económicos efectivamente hacen que las mujeres planteen estas formas de agencia y con esto indudablemente aportan al tejido y a la construcción de paz a nivel territorial. Entonces ahí contarles un poco que desde el trabajo de género, pues, y desde la Comisión de la Verdad en general, tenemos un capítulo, logramos también, digamos, cómo establecer un capítulo específico que hable de las mujeres, de lo ocurrido con las mujeres en clave de impactos, afrontamientos y resistencias de las mujeres y personas con identidades de género y de orientación diversa, ¿cierto? Estos impactos diferenciales que hemos tenido. Y hay dos importantes que quisiera compartirles. Uno, resulta que la Comisión de la Verdad tiene unas afirmaciones y la primera para nosotras tiene que ver con la de las mujeres, especialmente hacia las mujeres rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes. Y aquí hace parte de violencias que se evidencia y se exacerba el conflicto. Entonces es súper importante decir que lo que le ocurrió a las mujeres tiene un antecedente histórico, ¿cierto? A través del ciclo vital de las mujeres y se presenta antes del conflicto armado, durante el conflicto armado, con una exacerbación específica y ahora en esos procesos de continuidad y permanencia del conflicto armado
violencias basadas en género. Algo bien interesante y es que tenemos en uno de los capítulos o en la tarea de investigar sobre el conflicto armado en la vida y el cuerpo de las mujeres lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Ahí hablamos también sobre los afrontamientos y resistencias. Y ahí me interesa en el sentido en que hemos retomado el concepto de continuum de violencias. Creo que con el informe nos centró Core Woman y Fe Desarrollo ha sido quizás muy amplio, ¿cierto? Esta relación que hacen entre la cotidianidad de las mujeres, entre las violencias basadas en género, el conflicto armado y lo que ocurre, digamos, con esta posibilidad de agencia y resistencia de las mujeres. Entonces, es muy importante pues para nosotras digamos que estos insumos en este proceso investigativo. Adicional de que veíamos de que todas las mujeres y procesos organizativos venimos hablando también históricamente del continuum de las violencias, pero resulta que existen pocas investigaciones, ¿cierto?, a profundidad y que además de las escritas también por las experiencias de las mujeres territoriales. Entonces, para nosotros es bastante importante conocer de primera mano las experiencias como de Gilei y de Diana y de sus organizaciones para pues tener como estos recursos bastante claros para el proceso que avanzamos desde la Comisión de la Verdad. Importante decirles también que tenemos seguimos con el aporte de ver cómo la agencia de las mujeres ha posibilitado en ellas el compartir estas experiencias, ¿cierto? Y para las mujeres, ¿cierto? Para no solo adelantar procesos de sanación, sino también una apertura para posibilitar procesos de empoderamiento económico para las mujeres. Por tanto, pues, seguimos, quizás continuamos trabajando en la mano, les invitamos también a ustedes a trabajar para hacer visibles las experiencias que de orden cotidiano, ¿cierto?, se exacerban y pues presentan otras afectaciones en el mundo. Es decirles también pues que seguimos trabajando y es muy interesante para nosotros tomar estos de atención específica que en estas dos investigaciones han entregado o comparten a la Comisión de la Verdad para fortalecer esta afirmación del continuum de violencias y pues que podamos desarrollar nuestro capítulo de afrontamientos y resistencias de un modo muchísimo más amplio. Entonces, creo que con eso podríamos ir trabajando en este proceso de construcción de verdad. Finalmente, creo que nos ponen sobre la mesa el tema de economía, la economía, cuál es el rol que juega, ¿cierto? ¿Cuál es el aporte de la economía del cuidado de las mujeres en su proceso de empoderamiento político y cómo esto se revierte de manera muy positiva a procesos de sanación y de empoderamiento político de las mujeres luego de los procesos que han vivenciado en el marco del conflicto armado? Muchas gracias, Clara. Y como decía, ha sido un honor trabajar con la Comisión de la Verdad y poderles entregar este reporte para que sirva para ese capítulo que están escribiendo de los impactos en las mujeres. Y bueno, muchas gracias por tus palabras. Entonces, ahora vamos a seguir, estamos súper bien de tiempo, esto es un milagro porque siempre estamos corriendo, entonces gracias a las panelistas por haber sido tan cumplidas con los tiempos porque estamos como 10 minutos antes según el cronograma que tenemos, entonces va a ser súper interesante porque tenemos bastante tiempo para preguntas. Vamos a recibir, pueden hacer preguntas en Facebook y vamos a ir seleccionando las preguntas y se las hacemos a nuestros panelistas. También les recuerdo que si están tuiteando, si están compartiendo este webinar o lo que
información importante que ha salido, pueden usar el hashtag cuando las mujeres se unen. Y bueno, entonces seguimos. Yo tengo, para iniciar, antes de pasar a las preguntas que se han hecho en Facebook, tengo algunas preguntas para las panelistas. Esta primera pregunta es general. Me gustaría saber qué enseñanza nos deja el trabajo de las organizaciones y las lideresas para la búsqueda de las salidas a la crisis social que está atravesando el país. Y esto me parece importante dar un poco de contexto, y cuando estamos en Bogotá, muchas de nosotras vivimos en ciudades principales o en Bogotá, pensamos que gran parte de la solución o de las intervenciones tal vez vienen del gobierno nacional. Y la verdad es que nos damos cuenta que las organizaciones de mujeres, en el caso por ejemplo, las violencias basadas en género, son las organizaciones de mujeres quienes juegan un rol muy, muy, muy importante, construyen confianza, trabajan con las mujeres, pero muchas veces también trabajan con las uñas y necesitan mucho apoyo. Entonces, con ese contexto me gustaría conocer qué enseñanza nos deja el trabajo de las organizaciones de mujeres para la búsqueda de salidas a la crisis social que está atravesando el país. Si quieren, vamos en el mismo orden, empezando con Irina. Hola, listo. Bien, yo creo que esa es como la suerte de pregunta del millón, de alguna manera, también por lo que ha sucedido en el último mes pues en Colombia, ¿no? Yo creo que una enseñanza principal, y lo mencionaba hace un rato, es que pues a problemas locales pues hay que buscar soluciones locales, ¿no? Y en la FIP hemos sido insistentes en esto de primero analizar diferentes fenómenos y procesos como la implementación del acuerdo en sus matices regionales y locales, pero asimismo buscar los puntos de apalancamiento y avance en lo local. Y en lo local es donde tú te encuentras las experiencias de agencia, resiliencia y acción colectiva. Para el momento que hemos vivido en el último mes, eso pues no ha sido ajeno. Finalmente estamos teniendo como también unos procesos muy locales, ¿no? Una cosa es Cali, otra cosa es Pereira, pero otra cosa, si lo pensamos, es el Catatumbo, donde también ha habido movilización en el último mes. Y allí los procesos de mujeres son diversos según esas regiones, pero un poco en línea de lo que mencionaba Susana, hay una suerte de capacidades, nosotros lo leemos principalmente capacidades de diálogo, que no son menores entre las lideresas sociales de las regiones. Cuentan con una confianza importante entre diferentes comunidades y procesos organizativos, pero también las mujeres son las que han gestionado históricamente en estos contextos tanto necesidades prácticas como intereses estratégicos en temas de política pública. Entonces sí tienen como una suerte de capacidad de interlocución y diálogo que no es menor, y que en momentos de crisis o en momentos donde estamos haciendo tanto llamado al diálogo, pues es una suerte de capital que puede aprovecharse bastante bien. Pero yo insisto mucho como en los matices regionales también que esto tiene. Y también insistir en que no es como una suerte de superpoder natural que haya sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres, sino que esa capacidad de interlocución y de diálogo y de resolución de conflictos también, si se quiere, tiene que ver también con los impactos diferenciados que ha tenido el conflicto armado sobre ellas, ¿no? Donde han, digamos, desarrollado unas capacidades de sobrevivencia muy asociadas también a esa reconstrucción de tejidos comunitarios. Seguramente Girley y Diana nos pueden también como contar un poco desde su experiencia cuáles son esos aprendizajes que ellas ven en sí mismas de su rol en territorio frente a contextos de crisis, ¿no? Un elemento particular, y con esto cierro, cuando llegó la pandemia y hablábamos entre todas, en el caso de Catatumbo fue interesante ver cómo las restricciones a la movilidad por pandemia finalmente terminaban siendo semejantes hasta cierta medida a las restricciones por movilidad en temas de conflicto armado, ¿no? Entonces esto de restringirse la movilidad, de inventarse formas de trabajar, también son cosas que ya antes pasaban en estas regiones y que no necesariamente empiezan a pasar con la pandemia. Entonces allí también hubo unos aprendizajes en ese sentido que vale la pena explorar y que son interesantes. Bueno, gracias. Gracias, Irina. ¿Quién quiere seguir?
Diana. Sí. Pues, ¿qué te cuento? Pues, como lo dice Irina, pues nosotros acá en la región de Catatumbo, en estos tiempos de crisis, pues tenemos dos crisis, pues que nos ha impactado mucho. Primero, pues la pandemia, ¿no? Pues nos dio como ese impacto económico, ese impacto de desintegración social, esa desunión que no estábamos acostumbradas a pesar de que vivimos en un territorio tan conflictivo, porque pues aquí operan, aparte de que se firmó un acuerdo de paz, pues también operan tres grupos ilegales que pues también toman control del territorio. Creo que la cuestión de la pandemia nos ha traído como pues también mucha debilidad, pero también mucha fortaleza en que pues que tenemos que enfrentar estas situaciones porque no podemos estancarnos, tenemos que buscar una solución, una iniciativa para que nuestras vidas cotidianas y sociales pues, continúen. En cuestión, pues, lo que decía Irina, aquí en el Catatumbo, aquí en mi municipio, pues hubieron muchas restricciones donde no podían entrar personas de afuera, incluso me tocó participar en una de esas restricciones, porque por la cuestión de la pandemia, pues ya ese punto pues ya fue solucionado, pero entonces, sin embargo, es muy duro, esas experiencias ahorita con la cuestión de las movilizaciones, del paro, pues también hace pocos días nos tocó que enfrentar como a 4 días de paro armado, donde pues la verdad pues todo estaba cerrado y creo que eso nos ha tocado que experiencias de resistencia, creo que el amor por nuestro territorio, el amor por nuestra gente, por nuestras mujeres, por nuestra sociedad, eso nos hace fortaleza, nos hace fuerte para seguir continuando con nuestro tema de liderazgo y que pues que no es fácil, pero que estamos aquí enfrentando todas las situaciones que se nos puedan venir para poder ser un ejemplo y no tirar la toalla en un momento tan duro que se nos presentan como lo que vivimos en nuestra región, porque la verdad, pues, como yo le decía a Irina, somos una región que en cualquier cosa puede pasar. Hoy estamos bien, mañana no sabemos cómo estamos, pero hemos estado enfrentando, incluso pues al principio de la pandemia nos tocaba pues las mujeres que viven en el campo, en el rural, ellas hacían intercambios de alimentos porque pues la escasez no dejaban entrar muchos productos porque pues ese miedo, ese temor al contagio, pues gracias a Dios pues también vivimos en un territorio de un ambiente muy abierto, un ambiente muy sano, pues son pocos los casos porque sí se ven, pero también no. Y hacíamos intercambios, o sea, ellas nos contaban que hacían intercambios de alimentos, ¿no? Si yo tenía leche en mi casa y mi vecina no tenía, pues entonces de pronto ella me daba una verdura por leche y así hacían los intercambios para poder sobrevivir a la situación de la crisis que nos dejó la pandemia y también pues también el tema de la movilización, pues tuvimos mucho tiempo el alto de los costos de los productos, también eso nos ha impactado demasiado, pero aquí estamos y seguiremos buscando iniciativas para que todo se encuentre solución. Buenísimo, Diana, muchas gracias. Juliana, gracias. Sí, yo quiero solo agregar una cosa, suscribo mucho a varios puntos que puso Irina. Pensando en esa pregunta, que también siento que es la pregunta del millón, me salía una respuesta, o sea, me ocurría una respuesta, suena un poco romántica, pero creo que simboliza bien lo que pensaba y era que una de las enseñanzas es al ver el trabajo de estas organizaciones es el optimismo en contraposición al pesimismo que reina en este momento a raíz de la crisis precisamente que estamos atravesando, no por desconocer los problemas obviamente que tenemos, pero cuando, por ejemplo, a mí me pasa que estoy en círculos en los que hay como este pesimismo completo, porque son pues temas tan estructurales y tan complejos, uno después, o sea, yo inmediatamente después de haber estado trabajando este año y medio en este proyecto y con estas organizaciones, mi mente se me va a recordar el trabajo que hacen ellos
ellas. Y recojo de lo que dice Irina, también nos pasó que veíamos que las restricciones de cuarentena les recordaban a ellas los peores momentos del conflicto armado, ¿no? Entonces esto era como, acá estamos sorprendidos por unas cosas duras que nos están pasando, pero que estas mujeres han ido construyendo un capital increíble en sus territorios, incluso cuando las cosas estuvieron más mal, y que ahí existe en los territorios un capital social y un capital de trabajo que las mujeres son en gran parte como un pulpo, porque otra cosa que creo que hay que resaltar es que el trabajo de las organizaciones de mujeres no se centra solamente en las mujeres, finalmente tiene unas consecuencias que van más allá de ellas. Van, como decía hace un rato, a su familia, al entorno comunitario, se mueven como un pulpo un montón de cosas, pero por último, ya con esto cierro, es que no se puede romantizar a que todo esto lo hacen divinamente porque están bien y alguien les paga y este es su trabajo de tiempo completo. O sea, es increíble que hacen todo esto en unas situaciones de precarización que van desde no tienen salarios, lo hacen de forma voluntaria, a medida que generan algunos recursos que se dividen entre la organización, algunas amenazadas todavía. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que tenemos en los territorios a un capital de mujeres hormigas que hacen una cantidad de cosas increíbles en unas condiciones tan graves? Sin embargo, el optimismo todavía siento que reina para mí como enseñanza sobre, pues para esta situación que estamos viviendo. Gracias, Juliana. Girley, ¿quieres compartir algo? Sí. Bueno, esa pregunta, como lo decía Juliana, es bastante, uno le queda como bastantes ideas en la cabeza, y es que por lo menos nosotras también, yo digo nosotras, que nos quedan muchas enseñanzas con todo este tema. Por lo menos yo siempre he relacionado el tema de la pandemia con el tema de las amenazas. Uno toca como aislarse, nos tocó aislarnos. Tuvimos una experiencia en una comunidad, y es que decían de que nosotras las lideresas eran las que habíamos llevado el COVID, porque nosotras estamos de aquí para allá y de allá para acá, no tenemos, nos decían, no, pero es que ustedes no se quedan quietos, ustedes siempre andan de aquí para allá y de allá para acá, y esto entonces nosotros decían, no, pero o sea, nosotras ni siquiera pudimos llegar a esta comunidad ni nada por el estilo, porque nos tocó aislarnos, nos tocó quedarnos quietas. Pero lo que sí resaltamos, y es que vimos la berraquera de estas mujeres. O sea, una cosa es vivir todas estas situaciones por acá en lo urbano, donde podamos de pronto tener comida, y otra cosa es vivirla detallada desde las veredas, donde prácticamente estaban encerradas y no podían salir por su comida ni nada por el estilo. Entonces, yo resalto lo de nosotras las mujeres, que nos reinventamos la vida día a día. Nos reinventamos la vida, nos dimos la tarea de hacer hasta nuestras propias toallas higiénicas, que eso fue como una parte que también se me olvidó contarles, y aprovechamos todo el material que nos tocó parar, porque nos tocó parar con el tema del taller de costura, y entonces nos dimos la tarea de reinventarnos las toallas higiénicas y de llevárselas a las mujeres en las veredas, porque es que no tenían, decían, no, pero si nos compramos una toalla higiénica, ¿qué vamos a comer? Esos 2.000 que vamos a invertir nos sirve para comprarnos la libra de arroz. Entonces nos dimos la tarea de hacer las toallas higiénicas lavables, y se las llevamos a las mujeres a las mujeres que están privadas de la libertad, a las mujeres que están en las veredas. Entonces a mí me quedó de enseñanza eso de que nosotras día a día nos reinventamos la vida, a pesar de que vivimos miles de obstáculos. Wow, Girley. Increíble, gracias por contarnos. Bueno, ahora vamos a seguir, tenemos 20 minutos, vamos a seguir con comentarios que ya me han pasado de Facebook Live, entonces porfa sigan haciendo preguntas, que las iremos filtrando y las iremos tomando acá para algunas de nuestras panelistas. También si tienen una pregunta específica para alguna de las panelistas, entonces pueden poner el nombre. Acá yo no quiero que pasemos una a una, sino que de pronto una o dos personas que digan, no, yo quiero responder, para que podamos tener varias preguntas, ¿listo? Porque si hacemos la ronda entera, vamos a tomar 2 preguntas más, pero si una o máximo 2 personas responden cada pregunta, entonces vamos a poder tomar más preguntas del público.
Entonces, bueno, Ana María Ardila nos pregunta, buenas tardes desde Bogotá, muchas gracias. Eh, muchas gracias desde Bogotá, entrando un poco tarde, pero con gran interés. Muchas gracias a la FIP. Tienen fotos de las muñecas y de los productos. Esta es para Girley. Girley, bueno, Girley presentó una foto de las muñecas, pero Girley sería chévere si puedes compartirnos un link en donde nos muestras las muñecas. No sé si lo tienes a la mano y puedes presentar fotos de las muñecas así grandes. Si quieres, si no estás preparada, también podemos seguir a otra pregunta. Mientras tanto, preparas fotos de las muñecas. ¿Cómo lo ves, Girley? Y también puedes compartir un link. Girley. Hola, Susana, no te escuché muy bien, no sé qué pasó. Ah, ya, están pidiendo fotos de las muñecas. Entonces te decía que deberías compartir un link en nuestro chat para que las personas lo puedan compartir en Facebook, y si tienes una foto a la mano, pues puedes compartirla. Voy a tratar de enviarles una foto a Juli, no sé si me colabora con eso. Y la posteamos. Buenísimo. Son unas muñecas muy lindas. Bueno, entonces, María Alejandra Uribe Díaz. Buenas tardes, me gustaría preguntar lo siguiente. ¿De qué forma se han implementado los procesos de capacitación y o formación en herramientas de resiliencia, inteligencia emocional y procesos de acompañamiento psicosocial para fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres? Muy buena pregunta, gracias, María Alejandra. ¿Quién quiere responder esta pregunta? Una o dos personas que respondan. Yo puedo arrancar compartiendo, profundizando en una cosa que Susana mencionó en algún momento, pero este proyecto tuvo un componente de investigación del cual pues he hablado hoy, pero también tuvo un componente de fortalecimiento de capacidades a las organizaciones que a raíz de la pandemia tuvimos que reinventarnos para poderlo hacer a distancia. No me tomaré mucho tiempo, solamente decir que fue un ejercicio muy chévere porque logramos hacer una comunidad de práctica con la participación de las 10 organizaciones, todas en territorios diferentes. Permitió que además las organizaciones se encontraran a través de estos espacios, pues obviamente virtuales, pero también empezamos a poner en práctica una herramienta que tiene Core Woman, que es la app Core Woman Tech. Ahorita, bueno, Susana quizás podría profundizar, pero que finalmente lo que tiene también es ofrece herramientas a las organizaciones para que ellas puedan hacer el acompañamiento a las mujeres en temas de emprendimiento con un enfoque de género en el que se reconocen también las habilidades blandas o las habilidades socioemocionales que se necesitan para el emprendimiento. Eso Girley por ahí nos echó, cuando decía Girley que el acceso a algunos recursos que tuvimos es, bueno, llevamos prácticamente un año conectándonos periódicamente a trabajar en temas como autoconfianza, negociación, comunicación, y también pasamos por todo el tema de lo psicosocial, ¿no? Las herramientas, en un tema que quizás no ha salido hoy mucho, es lo del cuidado a cuidadoras, ¿no? El autocuidado para estas organizaciones y estas mujeres que están muy cargadas, por supuesto, porque hacen un trabajo, como dice Girley, en todo, pues, y en temas también tan sensibles como las violencias de género. Entonces, creemos, sí, desde este proyecto lo decimos, muy importante revisar qué hacen las organizaciones en esos temas, si hubiera diagnósticos que pudiéramos aplicar a todas, qué hacen las organizaciones en estos temas, cómo se pueden fortalecer y llevar a cabo estrategias para eso. Buenísimo, Juliana. Y de hecho tenemos un estudio que, en donde Juliana es coautora con Angélica Castillo, que Juliana podrías compartir el link para que lo vean las personas que nos están viendo en Facebook, en donde se habla de todo ese trabajo con las organizaciones, del ejercicio de hacer un diagnóstico, fortalecer las habilidades, formación de formadoras, la comunidad de práctica, que fue una invención de Juliana, en donde se unían y compartían y se motivaban, sobre todo, más allá
desarrolla nuestro proyecto pues en un momento muy difícil como fueron los primeros meses de confinamiento por COVID. Entonces les podemos compartir ese link y también se pueden enterar más del componente específico de fortalecimiento de las organizaciones. ¿Alguien más, otra persona que quiera hablar de pronto de la FIP, de esta pregunta? Sí. Hola, sí, sí. Como también resaltar que en las dos investigaciones que estamos presentando, tanto de Core Woman como de la FIP, tuvieron como muy este sentido de la investigación-acción, ¿no? El de hacer un proceso de investigación, digamos, que intentaba ser riguroso en aplicar herramientas, ya sea cualitativas o cuantitativas de investigación, pero a la par hacer algo con las organizaciones, ¿no? A la par, y la pregunta de fondo allí, que lo hablábamos con el IDRC cuando esta idea empezó, es qué le queda a las organizaciones también de los procesos de investigación. Entonces, en el caso de la incubadora, y para nosotros como FIP, fue muy importante que la incubadora también tuviera esos dos componentes de investigación y un componente de acción que se centró mucho más en el fortalecimiento. En nuestro caso, ese fortalecimiento estuvo dirigido a las capacidades para hacer incidencia en el territorio y hacer lecturas territoriales en torno a la seguridad y la construcción de paz. Justamente porque nos damos cuenta que uno de los retos es cómo generar conocimiento en territorio y para el territorio, y no tanto desde el centro sobre el territorio, ¿no? Quienes nos venimos para Bogotá y hablamos del territorio como algo además alejado, que fuimos a ver y volvimos y descubrimos muchas cosas, sino cómo se genera conocimiento en territorio, y ya también generando conocimiento de manera participativa en el territorio, estás haciendo también un proceso, digamos, de fortalecimiento de capacidades. Algo que jugó un rol muy importante en el proceso nuestro fue el contar historias. El cómo tú lees rigurosamente en términos de investigación un territorio en temas de paz y de conflicto, pero contando historias de las personas que viven en estos contextos. Entonces tenemos varias piezas comunicativas que les podemos también compartir por allí, por redes, aquí mismo en el chat, de las mujeres contando historias y haciendo los propios análisis sobre qué pasa en estos contextos en términos de seguridad, conflicto armado y paz. Y contar historias, pues pedagógicamente también se vuelve un insumo relevante, y pues en términos psicosociales también. Desde la FIP tenemos un equipo pedagógico que justamente hicimos un esfuerzo como multidisciplinar para ver cómo agarrábamos la investigación, la pedagogía y una estrategia de comunicación de contar historias para que esto tuviera una forma como territorial más realista, no tanto de informes, y que igual pues están los informes de investigación, pero sobre todo de cómo cuentas esta historia en términos territoriales y en términos propositivos en estas regiones, ¿no? Buenísimo, Irina, muchas gracias. Bueno, entonces yo sigo con nuestras preguntas. Muy interesante esta pregunta. Luisita Malaver, gracias por el espacio. Mi pregunta es, ¿cuál sería una alternativa que contribuya a mejorar la redistribución de las tareas del hogar de las mujeres rurales y su empoderamiento económico? Como sabemos, y esto es un error que se ha cometido mucho en tratar de promover el empoderamiento económico de las mujeres, es cargarlas, ¿no? Y el taller, por ahí me acuerdo, veía un tweet un día, decía, nosotros parecemos un auto, eso vamos de taller en taller. Me reí mucho porque es algo que cuentan mucho las mujeres en territorio, entonces el taller, el taller, el taller. Y no solo el tema del taller, sino que también muchas veces pensamos que el empoderamiento es solamente trabajar con las mujeres y cargarlas, y ya en promedio las mujeres duermen menos que los hombres. Eso está asociado y ya hay estudios que muestran que dormir menos de 6 horas, por ejemplo, contribuye a desarrollar Alzheimer. Entonces muchas veces creemos que al hacer todas esas actividades las estamos empoderando. Primero, nadie empodera a nadie, nosotros promovemos, fortalecemos, acompañamos el empoderamiento de las mujeres, pero segundo, tal vez lo que estamos haciendo es recargarlas. También hay estudios que demuestran que ante el cambio, un aumento de ingresos puede aumentar la violencia basada en género. Entonces, esta pregunta me parece súper interesante. ¿Cuál sería una alternativa que contribuya a mejorar la redistribución de las tareas del hogar para promover el empoderamiento económico y redistribución? Pues también pensando en los esposos, que es la quinta pregunta. Voy a unir la pregunta 4 y 5.
Ana Margarita Ardila dice, ¿cómo reciben los esposos el hecho de que las mujeres estén asociadas generando sus ingresos y elevando su autoestima? Entonces acá tenemos uso del tiempo, que la redistribución de las tareas del hogar es incluir también a los hombres en esas tareas, y tenemos cómo responden sus esposos a este tipo de actividades que promueven ese empoderamiento. Si querían Diana o Girley, que no hablaron en la anterior ronda, nos cuentan. O Irina y Juliana. De pronto, mientras Diana o Girley se animan, yo creo que lo mencionaba como en mi primera intervención, y tú lo estás mencionando, el tema del trabajo sobre los contextos, ¿no? Creo que para temas de las labores de cuidado, del empoderamiento económico, esto lo vimos nosotros mucho en el Urabá antioqueño, pues donde son estas lideresas y mujeres que hacen de todo, pero esto termina siendo una carga, ¿no? De empodérate, ¿no? Lo tienes todo, entonces, empodérese, pero además sea lideresa, pero además la invitamos al taller del taller del taller, pues que de entrada no está mal, hay que impulsar muchos espacios de estos, pero donde también si tú no trabajas en los contextos y no haces un trabajo de equidad de género a nivel comunitario, puede tener unos efectos perversos que tal vez tampoco estamos midiendo y tampoco estamos observando. Y nosotros en la incubadora, en algún texto reciente que sacábamos, pues decíamos que en gran medida las apuestas, no sé, por titulación de tierras, por procesos de reactivación económica, donde las mujeres son centrales, pues son importantes, pero ¿qué pasa con las comunidades y los contextos? Y eso implica también trabajar con jóvenes y con hombres sobre la equidad de género. Entonces estamos, digamos, muy en esa línea de qué pasa en los contextos y cómo generamos contextos equitativos donde las mujeres puedan desarrollar procesos de empoderamiento y no solo vidas de mujeres empoderadas sin contextos que sean favorables. Y aplica también para los procesos de empoderamiento político, para el liderazgo, pues que está tan amenazado también en Colombia recientemente. Yo, perdón, meto la cucharada que Girley me escribió que se quedó sin audio y yo quería que Girley respondiera esa pregunta porque tiene una anécdota muy divertida. Recuerdo, Girley, la pregunta, pues Susana la puedes repetir, pero recuerdo una anécdota de Girley sobre cómo cambió la percepción de los esposos cuando las mujeres empezaban a ir a las reuniones a medida que se juntaban. Sí, la pregunta tiene que ver con cómo respondían los esposos ante ese proceso de empoderamiento, los espacios colectivos, aumentar el autoestima, etcétera, y cómo se puede lograr redistribuir las tareas del hogar, las labores del hogar, pues que está relacionado también al rol de los esposos, o mayor rol de los esposos en el hogar compartiendo esas tareas. Bueno, ok, sí, nosotras sí que somos expertas en este tema de que los esposos en varias ocasiones nos sacaban de las comunidades, porque nosotras, como lo vengo diciendo desde el inicio, nuestro trabajo es con las mujeres en las veredas del Salado y del Carmen de Bolívar. Y un día fuimos a una comunidad donde hay una comunidad que tiene 20 familias y hay 3 casos de incesto, una comunidad que está a unos 15 minutos del Carmen de Bolívar. Y fuimos queríamos empezar a trabajar el tema de derechos sexuales y reproductivos. Y cuando nosotras ingresamos a esa comunidad, pues los esposos nos dijeron de que nosotras no podíamos ir a hablarle a las mujeres de cómo planificar o de cosas así, porque ellos eran los que mandaban en ellas y que ellas no tenían ningún derecho de planificar ni nada por el estilo y que no les interesaba y que no querían tampoco que nosotras empoderábamos a las mujeres. Nosotras sentíamos que a ellos les daba miedo que las mujeres se empoderaran. Entonces, pero nosotras insistimos al punto de que hoy pues ya los hombres están trabajando, no todos, no podemos decir que todos, pero sí que la gran mayoría hace parte del grupo, el cual se están dividiendo las actividades, por lo menos cuando vamos a hacer las comidas allá y eso, ellos buscan la leña, aportan, nos ayudan con el agua, con esto, y nosotros eso para nosotros ha sido un punto positivo que
que ya varios hombres de esa comunidad hagan parte de este equipo de mujeres con las que estamos trabajando. Buenísima esa historia. ¿Alguien más quiere compartir? ¿O pasamos a la última pregunta? Yo, Diana. Dale, Diana. Pues yo creo que por décadas, pues el machismo a veces también que nos ha rodeado mucho, ¿no? Pero entonces nosotros como mujeres, pues también tenemos que tener como esa capacidad de que los hombres también distribuimos las tareas. Incluso en mi asociación ha pasado que a veces las mujeres pues no pueden ir a la reunión y a veces los esposos participan. Y ellos pues se encargan de llevarle lo que se dijo en la reunión. Incluso tuvimos una capacitación de panadería y hubieron hombres que la hicieron. Entonces creo pues que dentro de la asociación pues ellos han entendido un poco que es muy importante que las mujeres que no solamente seamos el objeto de que tenemos que estar dentro de la casa cumpliendo con los deberes del hogar, sino que también tenemos que aportar dentro de la economía de nuestro hogar, ¿sí? Y además porque pues a pesar de que somos mujeres, también somos madres y también tenemos un rol más que asumir, porque a veces los esposos pues ellos se van a trabajar y no pasa que no saben qué sucede dentro de la casa con los hijos. Creo que pues el rol tenemos que compartirlos, de que si el hombre arregla la cocina, eso, que quitar ese machismo, que eso solamente es de mujeres, eso también es para los hombres. Incluso yo tengo 2 hijos varones y los he enseñado a que, venga, lo voy a enseñar a cocinar, lo voy a enseñar a que arregle su ropa, lo voy a enseñar a que sí, porque eso no solamente nos corresponde a las mujeres, sino que también el hombre también tiene que asumir el rol de ayudar en la casa, tanto como en lo económico, tanto como en los quehaceres de la casa. Muchísimas gracias. Y no vamos a poder tener otra pregunta porque ya se nos acabó el tiempo, pero algo muy importante e interesante lo que dijo Diana es que tenemos la costumbre de decir es que los hombres nos ayudan. Y es que los hombres no nos ayudan, los hombres comparten las labores del hogar, ejercen su paternidad, entonces también parte del cambio está en nuestro vocabulario y en ver que no es una ayuda, sino es compartir, es ejercer la paternidad. Muchísimas gracias a nuestras panelistas por el increíble trabajo que han desarrollado. Muchas gracias a la Fundación Unidad para la Paz por organizar este encuentro. Muchísimas gracias de nuevo a la IDRC de Canadá por su apoyo económico y también sus consejos, su seguimiento durante este proceso, tanto para la Fundación Unidas para la Paz como para Core Woman y FEDesarrollo. Para las personas que estén interesadas en este tipo de temas, tanto la FIP como Core Woman y FEDesarrollo seguiremos trabajando en este tema. En el caso de nosotros tenemos 3 estudios que van a ser lanzados y el reporte de esta presentación que también va a estar listo más o menos en 2 semanas. Entonces síganos en las redes, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en todos, porque vamos a estar teniendo otros eventos para contarles nuestras experiencias y nuestros hallazgos sobre este tema. Irina, no sé si quieres dar también unas palabras para cerrar por parte de la FIP. Claro que sí. Pues varios agradecimientos, principalmente cuando uno terminas agradecido enormemente por haber hecho posible, en nuestro caso, la incubadora. En primer lugar, a las mujeres del Urabá antioqueño y del Catatumbo, que sé que nos están viendo y que han estado activas en Facebook y en nuestros grupos de WhatsApp de la incubadora. Este es un proceso pues, que sin ellas no hubiera sido posible, y parte de lo que resultó siendo la incubadora pues, fue gracias a las ideas que desde allí surgieron. En segundo lugar, pues, al equipo de la FIP que estuvo vinculado a este proceso, a las investigadoras. En tercer lugar, por supuesto, a la IDRC de Canadá. Creemos desde la FIP firmemente que hay un desafío grande en la cooperación internacional, y es tener este nivel de flexibilidad que por fortuna el IDRC ha tenido con este tipo de proyectos de investigación, el poder plantear procesos de investigación, acción, y por supuesto que no se nos olvide que todo esto sucedió en medio de una pandemia, donde tocaba estar renegociando constantemente las actividades, los recursos, los impactos mismos que tenían procesos como los de la incubadora.
Entonces tenemos un agradecimiento profundo y pues por supuesto a Core Woman porque fueron unas aliadas de este proceso pandémico y de este proceso de desarrollar estos proyectos en circunstancias que no eran las más favorables. Y pues nada, muy agradecidos. Toda la información respecto a la incubadora saldrá en un especial multimedia con las historias, las piezas comunicativas y los informes que vamos a sacar en unas semanas. Y también tenemos una batería de recomendaciones de política pública de nivel local, dirigidas no solo a autoridades locales, también a la cooperación que hace presencia en estas zonas, pero también a las comunidades y organizaciones de la sociedad civil que juegan un rol importante en los procesos de empoderamiento de las mujeres y pues que creemos firmemente también en el proceso de implementación del acuerdo de paz. Bueno, entonces para cerrar yo también quería sumarme al agradecimiento tal vez más importante que se me pasó, que es las mujeres sobrevivientes de violencias basadas en género, que gracias a sus testimonios que son muy difíciles de contar, gracias a esto logramos realizar ese estudio a las mujeres lideresas de organizaciones de base, a su trabajo y esperamos también que estos estudios logren visibilizar el trabajo que han tenido, su rol en este fortalecimiento del empoderamiento de las mujeres en territorio y que gracias también a estos estudios se puedan seguir fortaleciendo, que tengan, no sé, más apoyo, más ingresos y que podamos seguir trabajando por el empoderamiento económico de las mujeres sobrevivientes de violencias basadas en género o de las mujeres que están trabajando por la construcción de paz en los territorios. Entonces, muchas gracias a todos y a todas y sigan pendientes de todas nuestras actividades, tanto de Fundación Unidas para la Paz, Core Woman y Fedesarrollo. Y muchas gracias a todos.